El dolor de un hombre. El Santo Sudario. Durante siglos, la gente ha hecho peregrinaciones para ver esta imagen, para rezar o para buscar consuelo. Algunos han venido por interés científico o por simple curiosidad. Pero ¿qué encuentran? ¿Qué es tan especial, tan único, tan singular en esta pieza de tela para la cual hay evidencia documental que data del año 1350 después de Cristo? Las marcas impresas en el manto nos hablan de un hombre que fue maltratado, golpeado, coronado con espinas, traspasado con clavos y con la punta de una lanza. Su cara hinchada, pero compuesta en la solemnidad de la muerte. Un hombre crucificado como tantos otros, pero un hombre crucificado, por quien alguien tomó cuidados considerables en preservar el manto que lo envolvía con esta extraordinaria imagen. Una imagen que revela sorprendentes analogías con la historia de la pasión y muerte de un hombre que vivió hace 2000 años. Su nombre, Jesús de Nazaret. Hagamos una pausa por un momento para recordar la historia narrada en los Evangelios. En Jerusalén, Jesús fue traicionado, capturado, crucificado en una colina y enterrado en una tumba nueva. Y salió y fue, como era su costumbre, al monte de los Olivos. Y los discípulos lo siguieron. Mientras seguía hablando, se acercó una multitud. Y lo atraparon y se lo llevaron. Y cuando llegaron al lugar llamado el Gólgota, ahí lo crucificaron. Y los criminales, uno a la derecha y uno a la izquierda. Ahora había un hombre llamado José, del pueblo judío de Arimatea. Este hombre fue a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces lo bajó y lo envolvió en un manto de lino y lo recostó en una tumba tallada en la roca.
Los evangelios nos cuentan la historia de un hombre que fue crucificado, Jesús de Nazaret, un maestro, alguien que predicaba con autoridad, un labrador de milagros, un hombre que era bienvenido a Jerusalén como rey, pero también una vergüenza, haciéndose llamar el Hijo de Dios. Un hombre que fue arrestado, enjuiciado, convicto y crucificado, colgado en la cruz entre ladrones comunes. La cruz se usó por primera vez para ejecuciones en Oriente, 5 siglos antes de Cristo. Los romanos la usaron a lo largo de su imperio, aunque casi exclusivamente para esclavos y no romanos. Frente a espectadores indiferentes, el hombre condenado era forzado a cargar su propia cruz al lugar de la ejecución, donde era atado o clavado a ella. Una pena de muerte bastante común sufrida por miles de personas, dejando rastros del sufrimiento que causó en el... Nadie ha podido negar que la interpretación de dichos rastros aportan un testimonio irrefutable y altamente emotivo de la historia de la pasión de Cristo. Es claro que el hombre del manto murió en la agonía de la crucifixión tras una serie de torturas, algunas de las cuales, como la coronación con espinas, solo están documentadas para el Jesús de los Evangelios. La herida provocada con una lanza en el hombre condenado es también un suceso extraño. El romper las piernas de la víctima con el fin de cortar su agonía era más común. La imagen en el manto de la herida del costado es bastante extraordinaria, con su evidencia visible de sangre fluyendo de la herida y por la espalda de la víctima. También son claramente visibles las marcas del látigo de una golpiza particularmente viciosa y las heridas infligidas por la pieza horizontal de la cruz. Una serie de pequeñas manchas de sangre en la cabeza y nuca de la imagen evocan la corona de espinas presionada en la piel de la cabeza de este hombre. La cara revela signos de contusiones y sangre. Los clavos usados para la crucifixión han dejado heridas claramente visibles en muñecas y pies. Las marcas de clavos en las muñecas, ahora en conflicto con la tradición iconográfica de Cristo clavado a través de las palmas o atado a la cruz, han sido respaldadas por un reciente hallazgo arqueológico. El esqueleto de un hombre crucificado en la época de Cristo, descubierto en un carnero en Givat Av-Miftar, cerca de Jerusalén. Aquí, los clavos fueron insertados más arriba en los brazos, entre el cúbito y el radio. El mismo extraordinario hallazgo revela la punta doblada de un clavo martillado en el tobillo y probablemente desviado por la madera dura de la cruz. Jesús de Nazaret también fue condenado a muerte y abandonado a morir frente a una multitud burlona y hostil de espectadores. Fue enterrado en una tumba tallada en la roca, pero... Ahora, en el primer día de la semana, María Magdalena vino a la tumba temprano y vio que la piedra había sido removida de la tumba. Así que corrió y fue a Simón Pedro y dijo: «Han sacado al Señor de la tumba y no sabemos dónde lo han colocado». Pedro entonces salió con el otro discípulo y fueron rumbo a la tumba. Simón Pedro entró a la tumba. Vio la ropa de lino tirada y la tela que había estado en su cabeza, no tirada con la ropa de lino, sino enrollada en un lugar aparte. Entonces el otro también entró y vio y creyó. Esa tumba hallada inesperadamente abierta y vacía desató una fuerza interior entre los discípulos de Jesús. El Señor resucitado había hecho varias apariciones y envió a sus seguidores a todo el mundo para anunciar las felices noticias del Evangelio.
La primera comunidad cristiana surgió en Jerusalén, la ciudad sagrada de los judíos, que más tarde sería sagrada para cristianos y musulmanes, un punto de cruce de pueblos, religiones y culturas. En un breve periodo de tiempo, los apóstoles habían llevado las noticias de la resurrección y el mensaje de amor de Cristo a otras tierras cercanas y lejanas. Los Hechos de los Apóstoles describen su viaje. Y se dedicaron a la enseñanza apostólica y a la hermandad, al rompimiento de pan y a rezar. Y la palabra de Dios creció. Y el número de discípulos se multiplicó enormemente. Y en el día surgió una gran persecución, y aquellos que se dispersaron viajaron predicando la palabra. Las persecuciones dispersaron a los creyentes en Jesús por todo el Medio Oriente, en Antioquía, Éfeso, Esmirna, Laodicea, Hierápolis, Iconium y Edesa, donde se establecieron comunidades cristianas y florecieron, en una zona que hoy conocemos como Turquía Oriental. Un lugar de gran simplicidad, pobreza y belleza que dio la bienvenida al mensaje del Evangelio con el mismo entusiasmo con el que veneraban el lugar de nacimiento del patriarca Abraham en Harrán. Aún en la actualidad, la simplicidad de las casas de paredes de lodo al borde del desierto indican un estilo de vida, la tradición de hospitalidad que proporcionó una bienvenida tan cálida para los discípulos con su proclamación del amor de Dios. La imagen que vemos impresa en el manto aún reta a los estudiosos que han fallado en explicar cómo se formó. Nadie duda seriamente que la imagen se debe al contacto de un cuerpo crucificado con la tela que lo envolvía, pero ningún experimento de laboratorio ha podido reproducir una imagen con características idénticas. En las investigaciones realizadas desde que el manto sagrado fue examinado en 1978, se ha confirmado la ausencia total de cualquier pigmento o tinte. La imagen se formó por oxidación deshidratante de la celulosa en las fibras superficiales de la tela por algún proceso que aún es desconocido y que, indudablemente, no involucra métodos artificiales. Ninguna de las muchas hipótesis y experimentos han producido resultados verdaderamente satisfactorios y duraderos. También visibles en el manto, además de la imagen, hay ciertas manchas de color rojo carmín que tradicionalmente se han considerado como sangre.
Pruebas realizadas sobre hilos removidos del manto en 1978 han identificado rastros de sangre, primero identificada como sangre humana y después más específicamente como del grupo AB. La fotografía de un glóbulo rojo sanguíneo es la prueba más obvia de la importancia de dicho descubrimiento, tras muchos años de investigación del profesor Baima Bolom, quien publicó sus hallazgos en 1981. Una devoción única a la cara de Cristo surgió en Oriente durante el periodo cristiano, culminando en la difusión de una representación visual particular que tiene características muy similares a las del manto. El monasterio de Santa Catarina en Egipto preserva celosamente el legado de dicha tradición. Esta comunidad religiosa, que vive en reclusión y silencio, ha preservado alrededor de 4.500 manuscritos y más de 2.000 pinturas, muchas de las cuales se remontan al siglo VI después de Cristo. Este raro ícono bizantino del siglo VII después de Cristo es un ejemplo soberbio. Su representación del Cristo Pantocrator tiene una resemblanza obvia con la cara del manto en su pelo, nariz, barba y bigote. Otro ícono del siglo X ilustra la leyenda de Mandilión, la cara de Jesús no hecha por la mano del hombre, que fue un regalo del rey Abgar V y preservado en Edesa durante muchos siglos antes de ser transferido a Constantinopla. Pudiera no ser más que una leyenda sostenida por manuscritos y evidencias icónicas. El Mandilión fue preservado y grandiosamente venerado en Edesa, una noble ciudad que alguna vez se jactaba de tener 300 monasterios e iglesias. Una reliquia que Edesa aún posee registra la visita del patriarca Abraham con su legendaria alberca de peces sagrados. Según la leyenda, fueron creados cuando hierros ardientes se transformaron al caer al agua. Actualmente, dicha alberca forma parte de un enorme complejo de mezquitas y jardines y aún es venerada por mucha gente religiosa.
¿Podría el mandilión de Edesa, tan ampliamente venerado y tan frecuentemente representado, quizás ser el manto mismo? Doblado de tal manera que solo la imagen de la cara es visible, como sugiere el códice del siglo XIII de la Biblioteca Nacional de Madrid. La historia nos cuenta acerca de la cara de Edesa, de cómo fue bienvenida por el emperador Romanus I y resguardada en la iglesia de Santa María del Faro, en el Palacio Imperial de la capital oriental de Roma, Constantinopla. En aquella ciudad, un manto fue expuesto, venerado y admirado en una época de grandes revueltas sociales. Mientras la iglesia cristiana se dividía, el Islam avanzaba y la tensión crecía entre Oriente y Occidente. Varias caras de Cristo que se asemejaban a la cara del manto son preservadas en los mosaicos del siglo XII dentro de Santa Sofía. Reportes que datan de aquella era hablan de un manto impreso con una imagen que fue expuesta en la iglesia de Santa María Blackern cada viernes, pero que desapareció durante las cruzadas cuando Constantinopla fue saqueada tras un amargo sitio en 1204. Fue una imagen adoptada como la cara de Cristo, pintura tras pintura a través de los siglos, siempre con las mismas características y siempre venerada, rezada y adorada, como lo fue en las grandiosas ábsides de Dafnis, cerca de Atenas, o Cefalú, en Sicilia. Al mismo tiempo, otra representación popular del Cristo muerto lo retrataba recostado y envuelto en su manta, como aparece en el Códice de Rezos de Budapest. Este manuscrito húngaro, que se remonta alrededor de 1190, también reproduce antiguas marcas similares a aquellas del manto sagrado. El manto de Constantinopla desapareció durante las cruzadas junto con muchas otras reliquias tanto genuinas como dudosas, todas ellas saqueadas, intercambiadas y transportadas hacia el occidente. Igualmente misteriosa fue la repentina reaparición del manto en el tranquilo paraje francés de Liry. Este es definitivamente el manto que ha sobrevivido hasta la actualidad. Con el fin de protegerlo y ponerlo en exposición pública, un noble caballero y guerrero, Geoffrey de Charny, le construyó una iglesia terminada en 1353 y dedicada a la Anunciación. En fecha posterior, la iglesia fue reconstruida en su forma actual. Conforme llegaban las multitudes a las primeras exposiciones del manto, surgió una disputa entre los clérigos de Liry y los obispos de Troyes, dudando estos últimos que el manto fuera genuino. La duda fue referida tanto al rey de Francia Carlos VI como a las autoridades religiosas, en la persona del antipapa de Aviñón, Clemente VII. Sin embargo, los peregrinajes a Liry continuaron como se muestra en este medallón extraído del río Sena.
Las exposiciones también continuaron en otras partes de Francia hasta que Margarita de Chamilly, una viuda sin hijos, llegó a la corte del poderoso duque de Savoy y le entregó el preciado manto a cambio de protección y favores en 1453. El manto sagrado acompañó a los duques de Savoy en sus viajes, promoviendo su veneración en ambos lados de los Alpes, incluido Piamonte. En la capital ducal de Chambéry, el manto fue preservado durante algunos años en la iglesia franciscana. En 1502 encontró un hogar permanente en Sainte-Chapelle, o la Capilla Santa, la capilla familiar del castillo Chambéry. Fue colocado en un nicho en la ábside, protegido por una robusta reja, y se mantuvo doblado en un cofre de plata. En 1506, el Papa Julio II autorizó la veneración pública del manto sagrado, otorgándole a la apreciada reliquia su propia oficina litúrgica y su propio día festivo, el 4 de mayo. Fue entonces, durante la noche del 4 de diciembre de 1532, que estalló un fuego incontrolable dañando tanto a la capilla como el manto mismo. El trabajo de reparación de la reliquia se terminó 2 años después por los clérigos pobres de Chambéry. Vimos sufrimiento que jamás hubiéramos imaginado. Una cara golpeada y arañada, manchas de sangre, las mejillas hinchadas y desfiguradas, gotas de sangre tan grandes como hojas de orégano. Y al final, nos quedamos como huérfanos pobres, privados de Él, quien nos había visitado en su santa imagen. Conforme la guerra convulsionaba a Europa a mediados del siglo XVI, parecía recomendable trasladar el manto sagrado a lugares más seguros como Milán, Vercelli y Niza, promoviendo su veneración. El manto regresó a Chambéry en 1561. Después de 17 años volvió a cruzar los Alpes dejando huellas de su paso y de su creciente veneración. En exvotos, esculturas, frescos, pinturas, iglesias, confraternidades y relicarios votivos. El Valle Aosta,
la zona alrededor de Biela y los valles Lanzo y Susa, todos refieren amplios testimonios de la devoción mostrada en varios viajes y exposiciones. Tan solo en Piamonte hay más de 150 frescos en las fachadas de edificios, tanto públicos como privados, pintados en cada estilo posible. Para facilitar la veneración del arzobispo de Milán, San Carlos Borromeo, quien había caminado 4 días en una lluvia torrencial para llegar a Turín, el manto se trasladó a aquella ciudad, la nueva capital del Ducado de Savoy, en 1578, donde ha permanecido desde entonces. El manto ya no era una propiedad privada, se había convertido en un imán de multitudes, una exhibición que era venerada hasta por príncipes. Para promover aún más la imagen fue reproducida. Alrededor de 50 de estas copias aún existen y son poseídas por monasterios, iglesias y familias aristocráticas. Las copias fueron obra de artistas oficiales de la corte y pintores jornaleros que trabajaban de memoria o en base a lo que les decían los testigos de exposiciones anteriores. A excepción del sitio francés de 1706 y durante la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1946, el manto nunca ha salido de Turín. La construcción de la capilla, con su audaz domo diseñado por el clérigo taetino Guarino Guarini, se terminó en 1694. El manto sagrado fue colocado en un altar diseñado por Bertola, dentro de un cofre exquisitamente decorado con esmaltes, piedras preciosas y placas de plata realzadas con los símbolos de la Pasión de Cristo. En contraste, el cofre en el que viajó el manto de Chambéry a Turín, junto con una colección de pinturas, pósters, exvotos y otros materiales relacionados con historia de la Santa Reliquia, se conservan ahora en el Museo del Manto Sagrado, un anexo de la Iglesia del Manto Sagrado. Este museo también alberga la cámara y las placas fotográficas usadas por Secondo Pia, cuando tomó las primeras fotografías del manto en 1898. Estas imágenes de un color pardo rojizo pálido constituyen una especie de negativo fotográfico natural, lo cual se aprecia cuando observamos un negativo fotográfico real y vemos las características del hombre del manto con todos sus elementos sobresalientes y sombras a las que nos hemos acostumbrado a ver en el manto actual, cosa que hubiera sido imposible antes del invento de la fotografía en el siglo XIX. Cristo a través de la lente de una cámara, la cara misma ha adquirido una cualidad asombrosamente viva. Después de la exposición de 1898, que atrajo alrededor de 800,000 personas en un periodo de 9 días, el manto sagrado fue puesto nuevamente en exposición pública en 1931 para celebrar, como era costumbre entonces, el matrimonio de un príncipe Savoy, el futuro rey de Italia, Humberto II, a María José de Bélgica. Cuando el Papa Pío XI declaró en 1933 un año santo especial, hubo 2 exposiciones más, ambas atrayendo a grandes multitudes de creyentes y de meros curiosos.
Ese fue el año en que Joseph Henry, un fotógrafo profesional muy estimado, se le encargó la tarea de tomar nuevas fotografías a la luz natural del día, haciendo que fuera posible analizar los halos, la corona de espinas, las marcas de latigazos y las heridas con mucho más detalle. La historia reciente del manto sagrado no es solamente la historia de grandes exposiciones, aunque hubo una televisada en 1973 que atrajo cerca de 3 millones de peregrinos a Turín. Es una historia de investigación científica, el análisis de gránulos de polen y manchas de sangre, de investigación de la tela y de los rastros de tierra en monedas. En 1973 y 1978, el criminólogo suizo Max Frey fue autorizado para remover muestras de material biológico del manto usando tiras pegajosas. Experto en el análisis de material de rastros microscópicos, Frey se concentró en identificar el polen que había recuperado, gránulos diminutos de varias formas midiendo de 20 a 200 milésimas de milímetro. Una vez identificado, el polen nos lleva a la planta que lo produjo y a la zona geográfica en donde dicha planta crece actualmente. Max Frey identificó 57 variedades de polen, probando que el manto había pasado parte de su historia en Oriente. En particular, halló el polen de plantas que aún crecen en Palestina, especialmente en la zona del Mar Muerto, al igual que otras que crecen en Turquía cerca de Constantinopla, en Francia y en Italia. Mientras que estos tipos de polen pueden indicar la ruta de las peregrinaciones del manto, no nos pueden decir cuándo ocurrieron. Por tanto, sabemos que el manto pasó un tiempo en estas localidades, pero no sabemos precisamente cuándo. Sin embargo, como la historia del manto está precisamente documentada del siglo XIV en adelante, y dado que no se ha reportado ningún viaje a Oriente desde dicha fecha, los rastros de polen orientales deben ser anteriores a dicho periodo. La investigación prosigue, usando tecnologías cada vez más sofisticadas, hasta que se puedan realizar nuevos estudios con muestras más extensas. Cada hilo de lino del manto está compuesto de 70 o más fibras segmentadas como bambú. Cuando los hilos son amplificados bajo el microscopio, estas fibras son claramente visibles, así como el depósito sustancial de contaminantes biológicos y minerales sobre ellas. El análisis de estos contaminantes ha revelado que los rastros de tierra que corresponden a los pies y las rodillas de la imagen son ricos en aragonita, un mineral que se encuentra en la tierra de Jerusalén. Estos rastros sugieren que el hombre del manto caminó descalzo y cayó de rodillas. En 1977, científicos norteamericanos sometieron el manto a un procesamiento electrónico que reveló su carácter tridimensional, algo que ninguna pintura ni fotografía puede realizar. En 1978, Giovanni Tamburelli obtuvo imágenes tridimensionales de alta definición, posteriormente refinadas y resaltadas por Nello Bolosino, años más tarde. La imagen del manto presenta algunas características únicas y fascinantes que constantemente están siendo actualizadas conforme se desarrollan nuevas técnicas de análisis por computadora. La cara tridimensional con sus heridas ha sido sometida a un proceso de lavado electrónico para obtener una cara libre de interferencia, correspondiendo probablemente a la cara del hombre del manto antes de morir. Entre los detalles revelados por el procesamiento electrónico de la cara hay marcas significativas en el párpado derecho y la ceja izquierda. Estas parecen haber sido hechas por dos monedas romanas diferentes que circulaban durante el periodo en que ocurrió la muerte de Jesús de Nazaret. A principios de los años 50, se sugirió que la tela del manto podría ser fechada usando el método de carbono 14, siendo que tiene la habilidad de fechar material biológico.
En aquel entonces, sin embargo, la única técnica disponible implicaba destruir grandes cantidades de tela durante el proceso de las pruebas. Por tanto, se decidió esperar al arribo de nuevas tecnologías que hicieran posible conducir las pruebas de fechado en muestras pequeñas. Tras años del debate y controversias, se tomaban muestras del manto en 1988 para pruebas de fechado de radiocarbono. Los resultados obtenidos de los laboratorios de Oxford, Tucson y Zurich le asignaron a la tela una fecha dentro del rango de 1260 a 1390 después de Cristo. Sin embargo, los estudiosos continúan debatiendo la confiabilidad del método de radiocarbono en fechar un objeto con propiedades históricas, químicas y físicas tan únicas como el manto sagrado. Estudios recientes realizados en los Estados Unidos y Rusia han abierto un debate científico posterior sobre este fechado, proporcionando resultados experimentales que parecían demostrar que la combinación biológica y química altera significativamente el fechado radiocarbónico de la tela. De ser confirmados, estos resultados arrojarían una nueva luz sobre el problema del fechado del manto sagrado. El manto es una larga tela de lino que mide 4.36 metros por 1.10 metros, una tela con el característico tejido de arenque. El lino ha sido tejido como tela desde los tiempos más remotos y muestras poseídas por museos se remontan a miles de años antes de Cristo. El lino ha sido tejido sobre marcos que podían producir piezas extremadamente largas de tela y existe confirmación arqueológica de que el tejido de arenque era conocido y usado en los tiempos de Cristo. Durante siglos, tanto creyentes como no creyentes fueron en peregrinaciones para ver esta tela, la cual atestigua el sufrimiento y la redención. Al verlo, algunos han visto marcas y signos confusos, otros la imagen de Cristo que ofreció su vida para todos nosotros. Todos estamos invitados a ir más allá de la imagen, a hacer contacto con aquel Jesús de Nazaret que alguna vez recorrió los caminos de Palestina y fue crucificado a la vista del público en la cruz en el Gólgota. Todos estamos invitados a pensar en el misterio de la muerte transformada en salvación, en amor, en la resurrección de los muertos y en la certeza de un futuro en el amor de Dios. El propósito de cada exposición es mostrar algo que nos permite ver más claramente. Privados de esa penetración, nos sentimos perdidos. Con ella, nos damos cuenta que la búsqueda de la salvación puede comenzar. El manto es solamente un signo rudimentario. Su valor no radica en el interés que despierta entre científicos y polémicos. El manto sagrado no es Cristo, pero sirve como un poderoso recordatorio del hombre Dios que ofreció su vida para la salvación de toda la humanidad. Pero ¿quién eres, hombre de dolor? Varios siglos antes del nacimiento de Cristo, Isaías profetizó la llegada de un sirviente sufriente. Di la espada a quienes me derrotaron, y mis mejillas a quienes tiraron de mi barba. No oculté mi rostro de la vergüenza y los esputos.
El Señor está conmigo. Él me defenderá. Dios dice: He aquí que mi sirviente prosperará, será exaltado y elevado, y será muy alto. Como muchos se asombraron de él. Su apariencia era tan divina, más allá de la semblanza humana. Y así sobrecogerá a muchas naciones. ¿Quién ha creído lo que hemos escuchado? ¿Y a quién se le ha revelado el Señor? Pues creció frente a él como una planta joven y como una raíz en tierra seca. No tenía forma ni gracia para tener que verle, ni belleza para tener que desearle. Era despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de dolor y relacionado con aflicción, uno de quien los hombres ocultan sus rostros. Era despreciado y no lo estimamos. Seguramente Él ha nacido nuestra aflicción y cargado nuestros lamentos. Sin embargo, deseamos que fuera golpeado, enamorado de Dios y afligido. Fue oprimido y fue afligido, pero no abrió su boca. Por opresión y enjuiciamiento fue retirado, y en cuanto a su generación, que consideró que había sido retirado de la tierra de los vivos, golpeado por la transgresión de mi gente. E hicieron su tumba con los ariscos. Pero Dios declara: deliberará el fruto del trabajo de su alma, y estará satisfecho, y soportará sus inequidades. Ay, hijo, 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 Azucena amorosa. Hijo, ¿quién da consuelo a mi corazón angustiado? Hijo, tus ojos juguetones. Hijo, ¿por qué no respondes? Hijo, ¿por qué te escondes del pecho que te amamantó? Se lo han despojado de sus ropas. Dejadme ver su cuerpo y sus múltiples heridas, todas ensangrentadas. Hijo mío, te arrebataron de mí. Hijo, ¿quién te dio muerte? Hijo mío delicado.
hijo, padre, marido. Hijo, ¿quién te hirió? Hijo, ¿quién te despojó? Hijo, deseo contigo morir. No quiero partir y perder el aliento. Hijo, tu alma se ha salido. Hijo de una madre aturdida. Hijo de una madre destruida. Hijo atosigado. Hijo blanco y chapeado. Hijo inigualable. Hijo, ¿a quién recurro? Hijo, ¿por qué me dejaste? Hijo, blanco y chapeado. Hijo, deseo encontrarte. Hijo, ¿por qué te despreció el mundo? Hijo, ¿qué fue lo que expresaste? Hijo dulce y amable. Hijo de la dolente. Hijo, ante la gente, malamente tratado.